Bueno, entonces voy a hacer un repaso de el concepto, bueno, lagrangiano y cómo sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, primero creo que es, bueno, necesario dar como una idea intuitiva del cálculo variacional y es, pues normalmente en el cálculo diferencial lo que uno tiene es una función, ¿no? Y lo que uno toma son pequeños, digamos, una función y uno lo que toma son pequeños valores, ¿no? Que serían, digamos, los diferenciales. Ahora, en el cálculo variacional lo que uno tiene no trabaja con funciones, sino con los funcionales, que son las funciones de funciones, ¿no? Donde, digamos, el argumento ya no es un número, sino, o no es un grupo de números, sino que es una función y esto nos da algún número. Eh, y pues la idea aquí cuando uno es que uno también puede hacer, o sea, también se puede hacer cálculo eh, sobre estos objetos. Y pues considero, y a partir de cálculo variacional uno puede llegar a una expresión, a la expresión de la acción. Entonces, eh, la idea es definir, bueno, voy a comenzar por definir eh, eh, el límite para un funcional, donde pues este delta denota la variación del funcional, análogamente a como en el cálculo era el diferencial. Y lo que nos dice es una pequeña variación, es decir, si nosotros tenemos eh, este funcional evaluado en f, sí, en f de x, lo que hacemos es cambiar f de x un poco. Entonces lo que uno podría decir es que le agrega un pequeño delta de f de x. De la misma forma en la que pues, en cálculo tenía x y le agregaba un pequeño de x. Es lo mismo, solo que ahora uno puede, por ejemplo, pensar estas funciones como trayectorias, lo que el perturbarlas o significa, de cierta forma, a alterar o desviarlas un poco. Entonces, la idea es ver cómo cambian estos funcionales a partir de la variación de las funciones en las que están evaluadas. Y pues de aquí uno puede extraer la noción de límite, que es parecida a la que uno tiene en el cálculo diferencial usual, de después el funcional de x, de f de x, evaluado pues, en f de x, menos, más una función eta, que esto es lo que vendría a ser es, digamos, la perturbación de la trayectoria, o debe haber hay una mejor palabra, podríamos decir que es la... La variación, es la variación. Sí, pero Variaciones. para la que estaba buscando era deformación, o sea, pues si uno la piensa como una trayectoria en el espacio, o sea, la está moviendo un poco. No sé si me hago entender a lo que me quiero referir, Sí, más o menos. pero el concepto sí es la variación. Entonces, y evaluada en Yesid, F. la cámara, porfa. ¿Yo? Gracias. No, Yesid, Yesid. Ah, ok. Sobre epsilon. Ahora, pues esta función eta, que vendría siendo lo que uno le vendría agregando a la función, puede ser en principio cualquier función, pero es de especial interés. ¿Qué pasa si lo que hacemos es utilizar un delta de Dirac? Pues esto lo podemos interpretar como perturbar la trayectoria o elongarla en un solo punto, ¿cierto? Pues se podría interpretar de esa manera, o al menos lo interpreto de esa manera, debe haber otra manera más correcta, pero es lo que logro intuir. Pero en principio no puede ser cualquiera. Este tipo de derivada con el delta Dirac tiene un nombre en especial, pero no la recuerdo. Y lo que nos interesa ahora es utilizar esta definición para encontrar, pues, digamos, algunas reglas básicas análogas a cuando uno deriva una constante o una potencia. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es si tenemos el funcional j de f de x igual a la integral de a hasta b de, digamos, eh,
pues la función que vamos a hablar en otra función, que en este caso es h, f de x, por dx. Entonces lo que nos vamos a preguntar primero es ¿qué nos da la variación de esta j de f de x variada pues respecto a f de x? Y en últimas, lo que tenemos que hacer es aplicar simplemente esta definición del límite y lo que pues, si uno lo hace explícitamente, lo que vamos a tener es de b hasta a. Voy a omitir los límites de integración, asumamos que bueno, lo digo explícitamente, asumimos que va de un punto A a un punto B por ahorrarnos espacio y pues podríamos escribir eso como epsilon sobre h de f de x más epsilon delta de x menos x prima menos h de f de x, ¿cierto? Y todo esto en paréntesis. Ahora, ¿cómo evaluamos este término de aquí? Lo que podemos hacer es expandirlo en series de potencia. Entonces, pues podemos escribir dx, límite de epsilon tiende a 0, de 1 sobre epsilon, y voy a escribir esto de otro color. Entonces, a ver, y voy a expandirlo en series de potencia respecto a epsilon. Entonces, pues el primer término pues es el de grado 0, ¿no? F de x es epsilon, delta de x, evaluado en epsilon igual a 0. Bueno, lo va a expandir alrededor de 0 respecto a epsilon. Bueno, el segundo término pues sería la derivada respecto a epsilon de h de f de x más epsilon por delta de x menos x prima, más, pues, y esto evaluado, pues, en epsilon igual a 0 y epsilon más, pues, términos de orden epsilon al cuadrado. Y aquí pues, simplemente voy a poner esta parte de acá, pues, h f de x, el término que nos faltaba, y ya cierro paréntesis. Entonces, sin, claramente este lo puedo cancelar con este, y lo que nos va a quedar aquí eh, es no, con este no, con este. Entonces lo que nos va a quedar es h, bueno, derivada de epsilon de h de f de x más epsilon por delta de x menos x prima, evaluado en epsilon igual a 0. Y pues este se va a cancelar con este, entonces ya no necesito poner, ¿cierto? Y pues los términos de orden superior, pues también los voy a incluir. Para. Ahora, sobre epsilon. En últimas, esto con el epsilon que está de factor común del límite, nos va a quedar que son términos de orden epsilon. Y ahí, cuando hago el límite, lo que nos va a quedar es, pues, la integral de a hasta b por dx de, en últimas, como esto va a estar evaluado en 0, va a ser equivalente a haber sacado la derivada respecto a f de x. Entonces, lo puedo escribir como h de f de x por A, y pues tengo que evaluar la derivada, ¿no? La derivada, cuando derivo respecto al epsilon, me va a salir este x menos x prima, bueno, el delta, y aquí pues nos va a quedar respecto a f de x. ¿Hasta ahí todo es claro? Sí. Y cuando pues integro, nos va a quedar asumiendo pues de que x
y x' están dentro del intervalo a y b, nos va a dar que esto es simplemente la derivada de f de x evaluada en x' de f de x'. ¿Correcto? Sí. Y pues podríamos hacer lo mismo. Necesito hacer prácticamente un procedimiento similar para otro tipo de funcional, pero pues si quieren después les paso las notas que hice, pero en aras de que veamos la clase que es y no el repaso, pues voy a omitir el procedimiento y solo voy a poner el resultado. Es en el caso en el que j depende de la derivada de x. Se hace prácticamente análogo y pues aquí es de x, ¿no? O sea, la diferencia aquí es que depende de la derivada. Se hace prácticamente análogo expandiendo en series de potencia, pero con la particularidad de que hay que utilizar la identidad de que pues, la derivada del delta, digamos de x por una función, es igual a la derivada de la función, bueno, sí, sobre de x por el delta. Entonces, eso es como lo único que hay que tener en cuenta. Y cuando uno la resuelve, lo que le queda es que esta derivada, bueno, esa variación es igual a menos la derivada respecto a dx0 de f de x0 por h de f de x0. Ok, entonces estos son los dos resultados importantes que vamos a utilizar. Ahora, bueno, esto, ¿qué tiene que ver con el lagrangiano, no? La idea es la siguiente, es que queremos ver cuál es, a través de una trayectoria, digamos, de una partícula, ¿cierto? La partícula sigue una trayectoria, a través de esa trayectoria, cuál es bueno, y la partícula tiene una energía igual pues, a, la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Y lo que queremos ver es cuál es la energía promedio a través de la trayectoria. Entonces, pues, la energía promedio la podemos, bueno, qué pena. Lo que queremos ver es la energía promedio a través de una trayectoria arbitraria, ¿no? Entonces, en este caso, el promedio del potencial es un funcional que depende de una trayectoria que pues es función de un parámetro t y pues sacamos simplemente el promedio temporal como lo sabemos sacar de toda la vida de una función continua. Y esto pues está evaluado en x de t. Y análogamente, bueno, simultáneamente queremos encontrar el promedio para la energía cinética. X de t igual a 1 sobre tau por la integral desde 0 a tau dt de k, bueno, que depende de x. Okay, entonces, ahora, si uno se pone a ver cuál es la variación de este promedio a través de la trayectoria y del promedio de la energía potencial y de la energía cinética, pues lo que uno tiene que utilizar es simplemente las reglas que ya dedujimos. Bueno, que se mostraban porque la segunda no la deduje. Entonces, el variacional de el promedio de la energía potencial a través de la trayectoria respecto a la trayectoria, pues tiene prácticamente la misma forma de lo que habíamos de este tipo de derivada, ¿no? Bueno, de este tipo de variación. De esta. Qué pena. Entonces, si uno aplica eso, simplemente le va a dar que hacer la derivada de
X evaluado en, digamos, un t de 0 por dx de t0, ¿cierto? Y en el caso de la energía cinética, la variación del promedio de x de t va a ser igual a usando esta regla nos queda igual a menos la derivada de 0 por la derivada de x de 0 por k, ¿cierto? Ah, ¿cómo así, Camilo? Menos d sobre t0, ¿cómo así? ¿Dónde? Ah, qué pena, la derivada. Es esta, es esta. No, sí, sí, sino que como no había puesto d abajo, entonces yo estaba como Sí, confundido. sí, claro, claro, qué pena por la omisión ahí. Entonces, sí, bueno, esta queda así, así explícitamente como está, pero pues esta solo hay que trabajarla un poquito más y tampoco es mucho, es muy sencillo, ¿no? Esto nos queda que es igual a menos la derivada, pues voy a poner variable muda t0, entonces voy a poner simplemente t. Ah, qué pena. Esta era la derivada y aquí me faltó decir que era respecto a la derivada. Crucial. De hecho, lo voy a poner en otro color para que, para que se tenga en cuenta de que lo omití porque es pues, o sea, si uno pone simplemente el prima, es un detalle pequeño, ¿no? Pero la verdad es fundamental, tiene que ser X punto. Si quieren, puedo hacer la demostración o se las envío, pero sale igual que la otra. El punto es que de aquí lo que nos va a quedar entonces es que esto va a ser igual a menos la derivada respecto al tiempo, pues son variables mudas, ¿no? Yo Esto yo, prefiero que las envíe para que Osman y Jessy las puedan ver. Listo. sí, ok, ya ahora se las envío. De 0, eh, de, a ver, de x punto, de t, por, a ver, un medio de m de cuadrado, ¿sí, no? Que es la energía cinética usual. Entonces, esto que nos va a dar la primera derivada, bueno, esto es x punto, ¿cierto? Entonces, la primera derivada nos va a bajar un 2, nos queda menos de t de m x punto, y pues esto nos da menos m x punto punto, ¿correcto? Entonces, tenemos la primera y tenemos la segunda. Ahora lo que hay que hacer es que pues uno de física 1, o bueno, de la primera ley de Newton, también sabe de que, bueno, no de la primera ley de Newton, sabe de que eh, la masa por la aceleración es igual a menos el gradiente o la derivada de, eh, o sea, la masa por la segunda derivada de la posición es igual a menos el gradiente del potencial respecto a la posición. Y si nosotros introducimos esto, eh, si podemos ver, esto es esta variación, y utilizando esta fórmula, o sea, utilizando esta variación también, podemos eh, escribir, bueno, reemplazando directamente lo que tenemos aquí, nos va a quedar que esta es la variación de la energía cinética promedio a través de la trayectoria x de t respecto pues, a x de t va a ser igual a menos la variación del potencial de x de t, y creo que aquí tengo un problema con el signo, pero ya lo reviso.
A ver, variación de b de x de t. Sí, porque es que usted tiene allá menos, Ajá, menos m por x dos puntos, y aquí tiene mx dos puntos igual a menos db de x, entonces sí se le cancela menos con menos. correcto, sí. Entonces, bueno, ahí ya no está exactamente. ¿Se cancela un menos? Sí, correcto. Entonces, nos queda lo que tenemos ahí. ¿Cierto? Sí, porque el menos, este menos se va con este. Entonces, pues nos queda que 0 es igual a menos la variación respecto a la trayectoria de, a ver, el promedio a través de la trayectoria menos b de x de la trayectoria, ¿cierto? Sí, Entonces, esto lo podemos quitar, entonces simplemente nos va a quedar que la variación de lo que tengo adentro va a ser 0, pero ¿qué es lo que tengo adentro? Lo que tengo adentro es la integral desde a hasta b por de t de la energía cinética menos la energía potencial. Y pues esto es el lagrangiano y todo esto es la acción, ¿no? Entonces nos queda que 0 es igual a la variación de S igual a pues la variación de A hasta B por dt de el lagrangiano. Me tiembla la mano, me pone nervioso. Pongo nervioso, pero ya. Y eso pues me parece en lo personal una deducción muy bonita de lo que uno del principio de mínima acción. llore, llore. Sí, bueno, no llorar, pero sí emoción, emoción. Y pues las ecuaciones de Euler-Lagrange salen muy fáciles. Bueno, digamos si uno tiene un campo multidimensional o por ejemplo está en 4 dimensiones, por ejemplo en campos, pues hay que trabajarlo un poco más, pero voy a sacarlas fácil, así, para una sola partícula y pues solo con el tiempo como parámetro. Entonces, ecuaciones. Usted no tiene puro pulso de malaquero. No, es que estoy nervioso, es que como no suelo dar, nunca, no suelo dar clase, entonces no tengo experiencia. Tiene que acostumbrarse de una vez. Sí, es un buen ejercicio. Bueno, pero esto me parece muy lindo. Oiga, Entonces, el señor. viernes ponemos a Juan Diego a dar clase. Ahorita le asigno un tema y lo ponemos a dar clase. Bueno. Bueno, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, digamos que nosotros tenemos una partícula, ¿no? Entonces, el lagrangiano va a ser una función de las coordenadas espaciales y de las velocidades, pues las derivadas de las coordenadas, ¿no? Digamos, hagámoslo en una sola dimensión, pues para no complicarnos tanto. Y entonces, la acción, bueno, S va a ser igual a de A hasta B por dt, por el lagrangiano, de Q punto. Y si nosotros, pues por el principio de mínima acción, ya saben, hacemos variar esto a 0, y la variación de esto, pues es análogo a como uno saca los diferenciales en cálculo, entonces nos va a dar que a ver, la variación de la derivada del lagrangiano respecto a Q por la variación de Q más la derivada del lagrangiano por la variación de Q punto, el diferencial de Q punto, bueno, Q punto, y la variación de Q punto. Entonces, si nos fijamos, esto lo podemos utilizando integración por partes, pero pues ahorrémonos ese pedazo, simplemente va a expresar la derivada de una forma, bueno, como si fuera el producto de la derivada de un producto, y esto pues
queda igual lagrangiano derivado de Q por delta Q más, a ver, ¿cómo hacemos esto? Puedo escribir esto como delta, a ver, delta Q punto de... no. Discúlpenme. Bueno, voy a hacer esto aquí directamente. Esto es de Q, de T, y esto lo puedo expresar otra vez como, a ver, de T por la derivada del lagrangiano de Q punto por Q, ¿cierto? Por delta Q. Porque puedo intercambiar pues, la variación con la derivada menos el término que nos saldría ahí adicional de utilizar la regla del producto, y eso nos da, a ver, eso sería pues simplemente delta Q por la derivada de T de lagrangiano por Q punto, ¿cierto? Y esto, pues, esto es un diferencial exacto, ¿no? O bueno, no. Bueno, saquémoslo de la integral. Nos va a dar dt por la derivada de t de q punto por delta q más pues todos los otros dos términos que nos sobran, que serían la integral de a hasta b por dt de la derivada del lagrangiano respecto a la variable de posición menos dt por la derivada del lagrangiano por la derivada de la velocidad, y todo esto tiene como factor común de Q, si nos fijamos, ¿cierto? Ahora, pues esta integral por el teorema fundamental del cálculo nos va a dar simplemente esto, lo que hay en el argumento, y porque estamos tomando que las variaciones, o sea, lo que estamos viendo es la trayectoria de una partícula pues, a través de diferentes caminos, y lo que se hace es agregar pequeñas variaciones, ¿no? Que serían los delta Q y los delta Q'. Ahora, pero los extremos están fijos, entonces delta Q en A, o sea, delta Q de A es igual a 0 y delta Q de B es igual a 0. Es decir que este término es 0, y nos queda simplemente de que esto va a ser igual a la integral de a hasta b por dt de q menos dt lagrangiano de q punto por delta q. Y pues estas variaciones son independientes, son arbitrarias, por lo tanto esto que hay aquí adentro, como todo esto era igual a 0, esto tiene que ser 0. Entonces así salen las ecuaciones de Euler-Lagrange para una sola partícula. Y ya. Muy bien, Juan Camilo. Yesid, ¿alguna pregunta o comentario? No, pues la verdad, gracias Camilo. O sea, la verdad que sí, el ejemplo ilustró algo de lo que ayer pues comentaba el profesor de la parte de la minimización, bueno, el valor más mínimo. Minimización. Aquí, Yesid, típicamente se llama extremización. Después le explico por qué, pero es parecido al cálculo normal, donde se minimiza y se maximiza. Claro, Continúe. vale, no, sí, es que básicamente lo asocié con algo que de pronto usted ha escuchado, profe, que es lo del, o sea, en ciencias computacionales se ve como ¿cómo se llama ese problema? El del camino más corto, que es cuando uno tiene de grafos, que uno trata de escoger el camino Sí. más corto. Entonces, inmediatamente cuando Camilo empezó a explicar el ejemplo, lo asocié y pues lo capté muy bien por eso. Sí, son problemas de optimización, que son muy Sí, comunes en ciencias computacionales, ¿cierto? sí, sí, sí.
Entonces, no. Gracias, Camilo. Ok, con gusto. Quiero ver cómo se ve la tableta. Se ve bonita la tableta en la pantalla. Ok, Eh, voy a dejar de compartir. listo. No, ese no era. Entonces, oiga, uy, ¿cómo? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, bueno, sí, yo creo que con eso quedan ustedes más o menos enterados de la mecánica clásica que necesitan para abordar algunos problemas que vamos a estar viendo, ¿cierto? Entonces, pues no todos los problemas, pero algunos. Ya desde pronto después podríamos hablar un poquito más de dinámica hamiltoniana antes de meternos en mecánica estadística clásica, pero entonces yo hago ahí la salvedad. Listo, cuando lleguemos allá. Entonces vamos a pasarnos para la tablet. A ver, Advanced Statistical Mechanics. Ayer hicimos lo de dispersión de Rutherford. Vamos entonces ahora a discutir la parte ahora sí de escalas características, ¿cierto? En la jerarquía B, B, G, K, G. Muy bien. Listo. Entonces nosotros habíamos hablado que en el límite diluido, es decir, donde hay muy pocas partículas en un volumen particular, un volumen dado, nosotros podemos escribir lo siguiente. Entonces, en el límite diluido, nosotros teníamos que la derivada con respecto al tiempo más P sobre M por el gradiente con respecto a la coordenada. Entonces esto sería menos el gradiente. A ver. Menos el gradiente de la energía potencial, que nosotros habíamos dicho que era de una sola partícula, ¿cierto? Producto punto con el gradiente con respecto a P. Entonces esto actuando sobre una función densidad F1 de Q, P, T. Entonces esto iba a ser igual a la integral sobre D3Q', D3P' por el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción que dependía de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P de una función densidad F2 que en general va a depender de las dos posiciones y los dos momentos. Muy bien, entonces esa era la primera ecuación de movimiento a la que nosotros habíamos llegado, ¿cierto? Y nosotros habíamos truncado la jerarquía mediante algunas aproximaciones, en este caso la aproximación del límite diluido. Entonces podíamos escribir la segunda expresión de esta jerarquía, la podíamos escribir de la siguiente forma. Derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Más P sobre M momentum de la primera partícula sobre M por el gradiente con respecto a Q más P' sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q' menos U, no más bien el gradiente, menos el gradiente con respecto a Q
de U de Q. Recuerden quién es U de Q. Entonces, U de Q es el potencial de confinamiento y una sola partícula. Entonces ya vamos a volver a esa parte. Un segundo. Menos U de Q, el gradiente con respecto a Q de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P. ¿Cierto? Menos el gradiente con respecto a Q' de U de Q', producto punto con el gradiente con respecto a P'. Tenemos menos el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', que multiplica al gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P'. Todo esto, entonces, actuando sobre una función densidad de dos partículas. Y esto se hace cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de esa jerarquía de ecuaciones que nosotros acabamos de derivar, nosotros vamos a poder obtener lo que nosotros con la ecuación de Boltzmann. ¿Qué implica obtener la ecuación de Boltzmann? Implica aproximar esta integral que tenemos de acá de alguna forma. Esta es la integral que contiene información sobre las colisiones entre la partícula con momentum P y la partícula con momentum P'. Entonces, típicamente se llama la integral de colisión. Bueno, entonces, para nosotros poder aproximar las cosas es importante tener en cuenta las escalas características. Entonces, miremos algo sobre escalas características. Nosotros ya habíamos hecho esto en la clase tras antepasada, pero como volvimos al resumen, pues volvamos a hacer escalas características. Muy bien. Entonces, de acá tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de la velocidad característica en la geometría de confinamiento. Nosotros las partículas las confinamos, por ejemplo, las podemos confinar en una cajita donde se encuentran las partículas del gas. ¿Cierto? Las partículas del gas se encuentran en esta cajita. Esa cajita crea un potencial que restringe la cinemática de las partículas en el gas. Entonces, obviamente, las partículas en el gas pueden estar acá y esta misma partícula puede obviamente chocar contra o colisionar contra las paredes, reflejarse y tiene una longitud característica de trayectoria media. La trayectoria media de esta partícula nosotros la podemos entender como del orden de las dimensiones de la caja. Digamos que esto es dimensión L. La trayectoria de esta media de esta partícula antes de colisionar con alguna de las paredes es más o menos del orden de L, más sin embargo pueden haber otras partículas. Pueden haber otras partículas en el gas. Nosotros estamos considerando el problema de dos partículas como para simplificar, porque estamos en el límite diluido, entonces solamente se sienten entre dos partículas. No hay interacciones de tres cuerpos, ¿cierto? Entonces, por acá puede haber otra partícula que también va a colisionar con las paredes. Y ambas partículas sienten qué potencial. Van a sentir el potencial U de Q, que este es el potencial de confinamiento, y U de Q'. Más sin embargo, la colisión entre las partículas va a estar gobernada por el potencial de interacción entre las mismas. ¿Cierto? La colisión entre estas partículas está gobernada por este potencial que tenemos acá,
que le hemos llamado V de Q menos Q', que depende de la coordenada relativa entre ellas dos, ¿cierto? Que es el mismo potencial que tenemos acá en la integral de colisión, es el potencial que gobierna el intercambio de momentum entre las dos partículas. Yo les había dicho, por ejemplo, que para el caso del potencial de Coulomb, entonces el potencial de Coulomb depende de las dos posiciones Q1 menos Q2, y el potencial de Coulomb sencillamente es de la forma E al cuadrado, ¿cierto? Menos E por menos E sobre 4 pi epsilon sub 0, magnitud de Q1 menos Q2, una coordenada relativa. Entonces realmente la escala característica, la escala de longitud que caracteriza este potencial V no tiene que ver con la longitud de la caja, tiene que ver con la distancia a la que se encuentran las dos partículas cuando interactúan, en este caso por la interacción de Coulomb, pero pueden haber varias interacciones, ¿sí o no? Muy bien. A partir de estas escalas características de potencial que yo les acabo de ilustrar, nosotros podemos hacer varias cosas. Primero que todo, por ejemplo, la velocidad característica dentro de un gas, velocidad característica de las partículas que conforman el gas. La velocidad es aproximadamente igual a 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto será 10 metros sobre segundo en kilómetros por hora como para uno comparar? Jessy, ¿usted cuánto corre? ¿Qué tanta velocidad alcanza usted cuando lo hace picar? No, por ahí con esta gordura, 2 metros por segundo. A ver, ¿cuántos metros son un kilómetro? 1000 metros. Son 1000 metros, ¿cierto? Entonces eso significa que esto es 10 a la menos 3 kilómetros, ¿cierto? ¿Cuántas horas son un segundo? Son 1 sobre 3600 horas. ¿Sí o no? O sea que esto es 10 a la menos 2, o sea, esto es 3600 por 10 a la menos 2 kilómetros por hora. ¿Sí o no? 1, 2, o sea que estos son 36 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de las partículas en un gas. Esa velocidad obviamente nos va a permitir a nosotros obtener escalas características de energía, por ejemplo. Vamos a ver la comparación entre escalas de tiempo extrínsecas y escalas de tiempo intrínsecas. Voy a colocar un ejemplo. Cuando la partícula en azul se está desplazando a lo largo de esta caja, con una distancia característica de L, los tiempos de tránsito de esa partícula, ¿cuáles serán? Vamos a ver una cosa. Consideremos un problema en una dimensión y vamos a considerar este término de acá. Gradiente de U de Q, producto punto con gradiente con respecto a P, ¿cierto? Entonces consideremos escalas de tiempo extrínsecas. Escalas características de tiempo extrínsecas. Entonces tenemos que, si en 3 dimensiones tenemos el gradiente con respecto a Q de U de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P, en una dimensión, esto se convierte en la derivada de U de Q
con respecto a Q por la derivada con respecto al momentum, ¿cierto? Entonces esto es una energía. ¿Cuáles son las unidades de esto? Entonces yo hago un análisis dimensional acá. Esto tiene unidades de energía sobre longitud y esto tiene unidades de 1 sobre, usted puede colocar acá kilogramo, o sea, masa por, esto es, la energía tiene unidades de kilogramo por las unidades de velocidad al cuadrado. Entonces, momentum, un segundo. Esto sería acá kilogramo. El momentum por unidades de velocidad, ¿cierto? Las unidades de la energía son unidades de kilogramo por unidades de velocidad al cuadrado sobre longitud por unidades de, esto no es kilogramo, esto es masa, estamos hablando de las unidades. Unidades de masa, entonces esto es por unidades de masa por unidades de velocidad y este kilogramo acá son unidades de masa. Masa con masa se va, cuadrado con este de acá se va, esto queda en unidades de velocidad sobre longitud y la velocidad sobre la longitud, una velocidad característica sobre una longitud característica me va a dar las escalas intrínsecas de tiempo de acá, que entonces yo puedo unir esto como la velocidad característica en la caja, ¿cierto? Dividido la longitud característica del tránsito dentro del potencial de confinamiento y esto es igual a 1 sobre tau E, que es una escala característica de tiempo extrínseca, porque depende del potencial de confinamiento, no depende de la interacción partícula a partícula. ¿Está claro, Yesido, o no? Sí. Esto es lo que uno requiere en un examen, ¿sí o no? Entonces, en un examen, uno hace este tipo de preguntas para que ustedes profundicen en la parte física. Profe, qué pena. Ujú. Extrínseca porque depende de las dimensiones de la caja, ¿cierto? Dijiste. Sí, entonces es Ok, extrínseca porque no depende de la física per se del sistema, ¿sí me entiende? Sino depende de la geometría de confinamiento. ok. Bueno, mm, uno puede Eh, mirar más o menos profe, cuáles son los números. Dime, Camilo. qué pena. Y uno, o sea, ¿cómo puede acotar de que la derivada, o sea, de que van a tener el orden de la energía, esos términos, el L, y es que yo sé que debería hacer esto, pero la verdad es que nunca me quedó muy clara esta parte. ¿Qué cosa? ¿Cómo sé que van a tener ese orden, digamos, la energía y la distancia? Porque es que depende de esas cosas precisamente, Camilo. O sea, ¿cuáles son las dimensiones de su caja? ¿Sí o no? Y nosotros sabemos más o menos cuál es la velocidad de una partícula dentro de una caja en un gas. Eso se puede calcular muy fácil con una de las leyes de la termodinámica, Sí, de las leyes de la termoquímica más bien, ¿cierto? Ahora, esta energía, yo acá no estoy diciendo que la energía, no estoy diciendo que esto sea energía potencial, Camilo, energía cinética, perdón. Estoy diciendo que esas son las unidades de la energía. Las unidades de la energía son unidades de masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí me explico? sí, correcto. Entonces no estoy diciendo que eso sea una energía cinética. O sea, las unidades de U son joules, ¿cierto? Y en otros podemos verificar lo siguiente. Unidades de masa por velocidad al cuadrado son unidades de masa, ¿cierto? Por, eh, a ver, esto es por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Y esto, ¿cómo que esto queda como metros? Bueno, entonces esto sería, hagamos esto, son unidades de longitud al cuadrado sobre unidades de tiempo al cuadrado. Esto queda, Ah, no, entonces, sí, no, está, eso solo hiciste el análisis dimensional, sino que sino que a mí me confunde un poco esto es cómo joules. estimar o sea, hiciste el análisis dimensional y sí, da eso, pero el orden uno cómo lo estima.
Esa es la pregunta. Ah, no, pues o sea, no hay que estimar el orden, usted tiene que pensar en un sistema físico y dependiendo del sistema físico usted hace una aproximación. Entonces, por ejemplo, un gas, ¿sí o no? En el límite termodinámico, Juan Camilo, obviamente, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces no va a coger un gas de un nanómetro por un nanómetro por un nanómetro porque ahí no cabe nadie, no cabe ni siquiera Gustavo Petro con lo metido que es, ¿sí me entiende? Entonces, pero si usted coge, por ejemplo, un metro por un metro por un metro, ahí hay un número de partículas lo suficientemente grande como para que aplique el límite termodinámico, 10 a la 23 átomos, que es lo que tiene un gas, ¿cierto? Usted puede mirar la ley de Gauss-Lussac, ley de Sí, Avogadro, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que puede ser como del orden, y eso puede ser como del orden del metro, de los centímetros, una caja como de ese estilo, ¿cierto? Entonces, usted dice, listo, entonces las escalas, la caja tiene como unas dimensiones de 10 a la menos 1 metros, por ejemplo. Esto es una dimensión relativamente plausible para ese problema que nosotros tenemos de un gas. En una caja, Juan Camilo, en una caja de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí o no? Entonces cabe en un mundo de átomos. Ahora, la velocidad se puede medir, Juan Camilo, ¿cierto? sí, Y nosotros, si podemos medir la energía del gas, podemos medir la velocidad, ¿sí o no? claro, Puede ser, Gauss Limited. eso por ejemplo, una velocidad térmica. Las velocidades térmicas son del orden de 10 a la 2, ¿cierto? Metros sobre segundo. Entonces utilice acá esta expresión, usted diga, listo, entonces uno sobre la escala intrínseca de tiempo, que es el tiempo que toma, el tiempo medio que toma el tránsito de los átomos dentro de la caja. Esto es como del orden de 10 a la 2 sobre 10 a la menos 1, ¿cierto? Esa frase ahí, eso es lo que en particular no tengo claro, profe. Porque puedo asociar ese término ese tiempo que me va a salir ahí con el que toman las partículas, porque es el término que tiene el potencial en la ecuación, el potencial que depende Eh, de la caja. Exactamente. Ah, Entonces, ok. acá usted simplemente mira cuáles son las unidades del potencial multiplicado por la velocidad con respecto al momento y usted ve que esas unidades le van a dar en 1 sobre tau, ¿cierto? ¿Cómo sabe también usted que se le va a dar por 1 sobre tau? Mire acá la ecuación de la jerarquía, Juan Camilo. Esta parte de acá, la unidad de esto, la unidad de esto, la unidad de esto tienen que ser la misma y las unidades de esto, Juan Camilo, son unos sobre tiempo, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, Ah, y acá, ahora, la pregunta es cómo sabemos que ese es el tiempo extrínseco o el intrínseco, por ejemplo, ¿sí o no? sí, Entonces, pues muy sencillo. Primero que todo, porque está asociado con una característica geométrica del sistema, más no física. Nosotros, obviamente, que ya somos unos enamorados de la geometría diferencial, la topología y todas esas cosas que el resto del mundo odia, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la física en sí depende mucho de la geometría también, ¿cierto? Pero sobre todo a nivel cuántico, a nivel clásico no tanto, porque obviamente uno suma las fluctuaciones a nivel clásico, las fluctuaciones se desvanecen y uno tiene un comportamiento promedio que es muy parecido al comportamiento instantáneo. En mecánica cuántica no, ¿cierto? Ahora, aquí en la parte macroscópica, Juan Camilo, entonces sucede lo siguiente, que si usted, por ejemplo, tiene una cajita de dimensiones de 1 centímetro por 1 centímetro, perdón, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, entonces puede ser 10 centímetros, Juan Camilo, pueden ser 9, pueden ser 15, ¿sí me entiende? sí, Pero sí. es como de este orden. Entonces, este es el orden, esta es como la longitud característica de ese orden, van a ser las trayectorias libres de las partículas mientras colisionen entre pared y pared, ¿cierto? Claro. Y uno sabe eso es porque ese es el término que tiene el potencial de la pared de confinamiento. Exactamente, porque Ya, estamos partiendo del potencial de confinamiento. muchas gracias, Exacto. profesores. Sí, siempre me había tenido, digamos, ahí un vacío. No veía el Confundido, ¿no? porqué. No hay problema. Esto está en 1 sobre segundos, Juan Camilo, ¿sí o no? Sí,
Eso significa que la escala característica intrínseca de tiempo es del orden de 10 a la menos 3 segundos. O sea, es del orden del milisegundo, ¿cierto? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, súper presente, ¿sí o no? Vamos a ver ahora un ejemplo de qué tipo de potenciales de confinamiento nosotros podemos tener. Obviamente, por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula, acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos otro hidrógeno, acá tenemos un oxígeno, esto es una molécula de agua, ¿sí o no? Estas moléculas van a comenzar a vibrar, ¿sí o no? Daniela, le tengo un reto. Hágase una molécula de agua en 5 minutos con unas bolas. Entonces vamos a ver si Daniela es capaz de hacer una molécula de agua con, con nuestro nuevo instrumento para enseñar física atómica y molecular. ¿Sí o no? Esperemos que sí. Si no, le hacemos un bug grande ahí en el video. Tranquila que el viernes lo hacemos a Juan Diego. Bueno, entonces, estas moléculas, chicos, esta molécula se puede desplazar, pero los átomos pueden vibrar de diferentes formas entre ellos, ¿cierto? Estos átomos, debido a que hay un enlace átomo-átomo, hay un enlace hidrógeno-oxígeno, estos átomos están sometidos a un potencial que los confina a moverse alrededor de un punto de equilibrio, Juan Camilo. Ese sería como el potencial de confinamiento U de Q, el potencial que producen los enlaces químicos entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces acá, por ejemplo, ese tipo de potencial en moléculas. Uy, ve. Eso fue rápido, ¿sí o no? Ah, le hice rápido. A ver, yo veo. Oiga, ve. Qué lástima que no esté Osman. Quedó igualito a Osman, véalo. Pero qué chévere es que se ven. Sí, se ve bacano. Entonces, ahorita por la noche vamos a hacer el coronavirus ahí con las bolitas. Lo buscamos y lo montamos a ver cómo hacemos para desentramarlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos el potencial U de Q. Esto es un potencial en una dimensión. Vamos a comenzar con una dimensión para nosotros más o menos entender qué es lo que hace ese potencial. Esto es Q. Ese potencial está confinando. Recuerden que las moléculas o los sistemas físicos quieren mantenerse en el punto de menor potencial. Este potencial de acá que ustedes lo pueden graficar, lo pueden ver también. Yo hago un análisis en mi tesis de maestría de este potencial. Se llama el potencial de Lennard-Jones. Y es típicamente un potencial al que se ven sometidas las moléculas, los polímeros, por ejemplo, cuando hay un polímero disuelto en un fluido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Este es el punto de menor energía potencial, por lo tanto, este es el punto de mayor estabilidad. La molécula, entonces, si este es, digamos que Q sub 0, el átomo va a poder vibrar entre estas posiciones de acá, ¿cierto? De forma tal que el punto de equilibrio entre los átomos se encuentra exactamente en el mínimo del potencial. Los átomos no se les permite moverse más allá que un valor delta Q alrededor de Q sub 0 porque salen de su punto de estabilidad. Este potencial, que es el potencial creado por los enlaces químicos, es el potencial de confinamiento en este caso. Pueden haber varios potenciales de confinamiento. Este simplemente es un ejemplo de potencial de confinamiento. El otro es una caja. Puede haber también, por ejemplo, un potencial de confinamiento por una partícula que sea ese pozo de potencial que uno ve en esos cursos malos de mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, hay varios condenados ejemplos de potenciales de confinamiento. Vamos a compartir la página de una vez para que no van a bajar el oso. Muy bien.
Ahora, entonces vamos a analizar las escalas intrínsecas, características de tiempo. ¿Quién me dice una escala intrínseca tendrá que ver con qué? ¿A qué suena eso según el análisis que hemos hecho? Que tenga que ver con la física, ¿no? Tiene que ver con la física. ¿Qué hay de física en este problema? Es decir, ¿cuál es la física del problema? Que la hemos discutido en las últimas clases. ¿Cuál es la física de este tipo de problemas? Que no sé si fui yo, pero la parte donde hizo la pregunta se le escuchó entrecortado. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la física de este problema? ¿Qué hemos discutido sobre física en este tipo de problema? Pues básicamente estamos hablando de, pues, ¿cómo le explico? O sea, hablar de la dispersión, estamos hablando, hay física en el choque, en los potenciales, Eso es todo el potencial. ¿sí? En los choques se chocan porque hay un potencial de interacción, ¿sí o no? Disculpe, El es que scattering. se le escucha entrecortado, ¿soy yo o Juan Diego, usted me escucha entrecortado. Yo escucho bien, yo creo que eres tú. Oiga, no? Creo que Yesid, soy yo. entrecortado, viejo. Entonces puede ser el internet de Pero su voy a empresa. conectar el cable de red, a ver. Bueno, hágale, yo lo No, que mi espero. empresa, no, usted es la de la casa. Entonces, ¿cuál era la fiesta? La física de esto son colisiones. El mismo nombre lo enseña. Estamos hablando, ¿cuál es el título de la unidad? No, oye, no, el título de la unidad que estamos viendo. Joan Alexis, ¿cómo se llama esta unidad? ¿Qué capítulo estamos? Ecuación de Boltzmann, integral de colisiones en teoría cinética. Teoría cinética. ¿Qué es teoría cinética? La rama de la física que estudia las colisiones entre vainas. ¿Sí o no? Ahora sí. Entonces, pero listo, Jessy. Entonces estamos estudiando teoría cinética, usted bien lo dijo, la física son las colisiones. Entonces, naturalmente las escalas intrínsecas de tiempo tienen que ver con el potencial de colisión, que ¿cuál es, Jessy? ¿Cuál es el potencial que determina la colisión acá? Eh, la verdad, yo lo recuerdo cuando lo hablamos, pero no me acuerdo el nombre. No, la letra, pues. ¿Qué representa el potencial de colisión en la ecuación? ¿No la V? V, muy bien. Entonces, V de Q menos Q' es el potencial que determina el rango de colisión, ¿cierto? Entonces, con este potencial, ¿nosotros qué teníamos para este potencial, es decir, teníamos lo siguiente, teníamos gradiente de V de Q menos Q' con respecto a Q, producto punto, teníamos algo así, producto punto con gradiente de P menos gradiente de P'. Este es un término que está ahí en la ecuación para la segunda jerarquía, ¿cierto? Esto lo podemos escribir si estuviéramos trabajando en una dimensión, lo podemos escribir como la derivada de V con respecto a Q, producto punto con una derivada con respecto al momentum. Esto es de, ¿cuáles son las unidades de esto? Estas son las unidades de velocidad, ¿cierto? Como hicimos, da las mismas unidades de ahorita. Estas son unidades de velocidad sobre una longitud que ahora vamos a llamar D. ¿Por qué hablamos de llamar D? Porque cuando estamos hablando del límite diluido, estamos hablando de D por n al cubo mucho menor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ese D? Ese D es la escala característica de, no sé si es en español, la trayectoria media de colisión entre partículas, ya no con la caja, sino entre ellas mismas. Pum, 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 pum. ¿Sí o no?
Y esto define obviamente una escala intrínseca de tiempo, que es T, la vamos a llamar, a la escala intrínseca de tiempo la vamos a llamar tau sub i. Entonces es como, por ejemplo, Jessis, vea, para que me entienda, pues con un ejemplo bien lúdico. ¿Sí o no? Se encuentran Gustavo Petro y Álvaro Uribe en el Senado. ¿Sí o no? ¿Cuál es el tiempo medio que tarda para que Gustavo Petro y Álvaro Uribe se den la jeta? ¿Sí me Un entiende? segundo. Ese es esa escala característica de tiempo intrínseco. Ese es exactamente, ¿sí o no? Es el mejor ejemplo. Le podría colocar otros ejemplos con gente que usted conozca. Yo creo que es el mejor de todos, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Ese tiempo intrínseco obviamente requiere del conocimiento de la velocidad de las partículas, que vamos a asumir que es constante, porque la velocidad no depende del desplazamiento, porque entonces puede acelerar más o menos, ¿cierto? Pero la distancia característica interpartícula, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos acá es esta D. D es una distancia característica interpartícula, que es la distancia que define la derivada de ese potencial con respecto a Q, ¿sí o no? Porque la distancia interpartícula es como el orden de Q menos Q', ¿cierto? Muy bien. Esa distancia característica interpartícula, esto es del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? Esto es muy conocido, sobre todo para mí. Yo vi esto todos los días al frente de mis narices, más o menos por 6 años. Esto es un Ångström. ¿Sí o no? El laboratorio, ¿no? En el laboratorio, sí. Esa es la distancia característica interpartícula. Entonces vamos a ver cuánto vale el tiempo característico intrínseco. Entonces, muy bien. Entonces, tau sub i es igual a la distancia característica interpartícula sobre la velocidad característica. ¿De dónde? Estamos en clase. Mira. Esto es 10 a la menos 10 metros sobre 10 a la 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, ese tiempo característico, chicos, es del orden de 10 a la menos 12 segundos, que es el tiempo medio que tardan dos partículas en chocarse. Vea, estas dos partículas tardan menos tiempo que Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Una menuda novedad, ¿sí o no? Muy bien. Listo. Entonces, este es otro tiempo característico que vamos a nosotros a utilizar para poder simplificar las ecuaciones de la jerarquía que tenemos, ¿cierto? Lo más importante es simplificar esa integral, o sea, con esa integral hay que hacer algo, ¿sí o no? Alguna cosa hay que hacer con esa condenada integral. Yo les puse ejemplos del potencial, vamos a ver ahora ejemplos de potenciales, ¿cierto? Hagamos algunos ejemplos acá. Ejemplos del potencial de confinamiento U de Q versus el potencial de interacción V de Q menos Q'. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Para U de Q, nosotros qué tipo de potenciales tenemos de confinamiento, por ejemplo, un pozo de potencial, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, un potencial armónico, por ejemplo, creado por láser, ¿cierto? Para atrapar, para confinar un grupo de átomos en una trampa óptica, ¿cierto? Potencial armónico. El potencial armónico es un potencial de confinamiento. ¿Qué otro potencial tenemos? El que les mostré ahorita, el potencial Lennard-Jones.
que es, por ejemplo, U de Q acá, Yesid, es de la forma de alfa por Q a la menos 12 más beta por Q a la menos 6, donde alfa y beta son constantes a determinar por cálculos de primeros principios de química cuántica, por ejemplo. Ese potencial va a ser diferente entre molécula y molécula. Son potenciales de confinamiento, Joan Alexis. Un ejemplo de potencial de confinamiento que no esté ahí. Mm, mm, pero, ¿cómo así? ¿Solamente de confinamiento? Solo de Es que, confinamiento. es que el profe ya se pidió los más clásicos. Sí, claro, Pues, y entonces, esa es la ventaja del profesor. pero. Acá, Joan, en esta otra hilera de la derecha, vamos a colocar entonces los ejemplos de los potenciales de interacción. Coulomb. Bueno, ahí gané uno. O sea, si el potencial de Coulomb no es un potencial de confinamiento, No, de interacción. a no ser de que uno tenga pues unas paredes cargadas, ¿sí o no? Como el tamaño de un edificio y tenga una pelotica de seda ahí en medio del edificio, ¿cierto? Entonces, pero es un potencial de interacción. Pero ¿qué otro potencial confina? A ver, pensemos. Va, yo le ayudo, Joan. Es que como Juan Camilo tiene razón, yo ya me tiré los más comunes. Ah, ¿no podría decir que el potencial gravitacional también confina? Sí, también potencial gravitacional, un potencial de confinamiento. Sí, Nos tienen a nosotros todos confinados acá en la Tierra, no te va a salir. potencial gravitacional. Pero un potencial gravitacional es un potencial de confinamiento. Venga, ¿sabes yo por qué no lo voy a escribir, Joan? No lo voy a escribir por esta razón, porque la escala característica de interacción en términos de la masa en el potencial gravitacional es del orden planetario. ¿Sí me entiende? Sí, es cierto, acá no tiene casi ningún. Entonces, nosotros seríamos varios órdenes de magnitud menores en masa que un planeta. Entonces, porque el potencial gravitacional es un potencial de interacción entre planetas, pero puede que sea un potencial de confinamiento para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Vea, yo le ayudo con otro. Por ejemplo, potenciales ópticos. Pero ese no entra en potencial armónico, profe. Lo que pasa es que el potencial óptico no necesariamente es armónico. Ah, eso es cierto. Ah, yo iba a decir trampa magnética. Chanfle, feo. Puede ser, sí, pero eso entra ahí. O sea, las Sí, trampas magnéticas también, ¿cierto? Entonces, muy bien, potenciales de interacción. Bueno, Joana Alexis, ahí tiene mi hijo para que se faje con todos los potenciales de interacción que conoce usted. Potencial de Coulomb, potencial gravitacional, pero bueno, una escala característica donde las masas cuenten, pues con respecto a la escala de gravitación. Potencial de Exacto. Yukawa. Yukawa, le faltaban neuronas de ese man. ¿Cómo así? A Yukawa, pobrecito. Nunca escribió un paper. ¿en serio? Pues, obviamente estoy siendo sarcástico, ¿sí o no? Ah, yo iba a decir porque para mí es, Ah, un alienígena. Se ganó el premio Nobel como cuando estaba en quinto de primaria, pues. ¿En serio? No, pues tampoco, es una exageración, pero ese man era un crack. El Es potencial que no era es cualquier un que crack me porque era olvidó. un crack japonés, o sea, 3 veces Sí, más crack. exactamente. No era ninguna lagaña de mico. Pero esos tres, Joan, están muy bien. Me falta uno, se me olvida. Hay uno muy típico en átomos, tipiquísimo. No, pero ese sería Coulomb, ya lo dije. Pero en átomos hay otro muy famoso. Los átomos, bueno chicos, los átomos interactúan electrostáticamente, ¿sí o no? Pero hay una fuerza supremamente conocida
que los átomos sienten cuando se depositan sobre una superficie, que está como llamada fuerza. Que los átomos sienten cuando se depositan sobre la superficie. Usted coloca, ¿cómo? ¿Cómo? No. Uy, yo no sé cómo se llama eso, o sea, el hecho, lo que permite que el átomo quede fijo sobre una superficie. Exactamente. Yo les he hablado a ustedes mucho en la unidad de transporte cuántico. Hemos hablado mucho sobre el microscopio de barrido electrónico, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso Sí, es para escanear. Eso es una punta metálica que escanea metales. Si uno quisiera escanear, yo no sé, Juan Camilo, si cuando yo los puse a usted a investigar el tema, usted investigó. ¿Qué pasa si uno quiere escanear una superficie que no sea metálica, que no sea conductora? no, pues no puede, le toca utilizar un microscopio de fuerza atómica, ¿no? Ah, viejo, y entonces. Claro, ¿cómo que no puede? Claro, puede con un microscopio de fuerza atómica. Muy bien, Juan Camilo. Ahora sí hablo, mijo. Está despierto este man. El microscopio de fuerza atómica, Juan Camilo, está basado en qué interacción entre la punta y la muestra. En la repulsión, pero no sé, corchaste, profesor. Que yo tenía entendido que era por la electrostática. No, no porque si no es metálico, entonces electrostática ¿en dónde? No puede, ¿sí o Claro. no? O bueno, sí puede realmente. Lo que pasa es que no es la interacción dominante, pues a eso me refiero. ¿Sí me explico? Sí, no, yo creí que era electrostática. Entonces, estoy Esa re mal. interacción es una vaina, vea, Juan Diego es tan lámpara, pero tan lámpara que yo le puse ese problema cuando estaba viendo electromagnetismo, se lo expliqué 20 veces y no es capaz de contestar. A todos mis estudiantes de electromagnetismo me pongo de problema, porque ese problema es tan importante, chicos, en física atómica, tan absolutamente importante, porque esa interacción básicamente que da origen a estas cosas. Díganme ustedes si esto no es importante. O, es Da por, o origen sea, profe, qué pena al le interrumpo. calentamiento global, ¿sí o no? Es una interacción que juega un rol fundamental el calentamiento global. Da origen a la captura de oxígeno por parte de los pulmones. Da origen a la asimilación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Um, por la hibridización. No. No. Es una interacción muy importante. Como ustedes no han visto física atómica, todavía se las perdono. ¿Sí o no? Se llama la interacción dipolo-dipolo. Esa es esa interacción. Ok. Qué vergüenza. Es la interacción dominante. Vergüenzas greñas, oigan a este man. No. Yo te das greñas, Juan Carlos, ya me hubiera motilado, mijo, yo. No, en estos días me peluqueo, bro, cuando tengo una tarde libre. Mentira, yo también tuve greñas, sino que no le he mostrado las fotos. Yo las vi con los rulitos. Ah, sí, las vio. Ah. Entonces, la interacción dipolo-dipolo, digamos que en unos contextos particulares, esta interacción se conoce como la interacción de Van der Waals. Y la interacción de Van der Waals es la interacción dominante cuando usted tiene, por ejemplo, un polímero, una molécula y lo deposita sobre una superficie. Es la interacción dominante en la física de superficies, entre otras cosas. Y esto también es un potencial de interacción, ¿cierto? Entonces hay varios ejemplos de potenciales de interacción donde obviamente su escala característica intrínseca de tiempo viene determinada por estos parámetros, dependiendo obviamente del problema, porque la velocidad va a variar, la distancia interpartícula puede variar. Ahorita les envío ese cálculo, chicos, para que Como lo olvidé tengan. el de Van der Waals, sí es cierto. Entonces, muy bien. Ahora,
¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? En la integral de colisión, ¿sí o no? En la integral de colisión nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros vamos a la página anterior, vamos a mirar una cosa. Tenemos acá la integral de colisión. Estas, las unidades de todo esto acá son 1 sobre tau. Por lo tanto, si divido esto por f y esto queda como del orden de 1 sobre f, por la integral de colisión, ese producto es también del orden de 1 sobre tau. Pero ¿cuál tau? ¿El tau intrínseco o extrínseco? Buena pregunta, vamos para allá, ¿cierto? El tau intrínseco porque depende del potencial de interacción. Entonces, ahora, para la integral de colisión, entonces tenemos que 1, por ejemplo, sobre F1 por la integral sobre D3P' sobre D3Q' de el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P de F2. Esto de acá, entonces es como 1 sobre tau intrínseco, ¿cierto? Esa es la escala característica que define la integral de colisión, ¿cierto? Bueno, ¿por qué intrínseco, profe? Porque depende del potencial de interacción. Esto fue lo que acabamos de hacer ahorita. La derivada con respecto a Q del potencial de interacción por la derivada con respecto a P. Es precisamente esto de acá lo que está dentro de la integral de colisión, ¿sí o no, John? Listo, listo. Muy bien. Entonces, acá, déjenme yo reviso una cosa que podemos hacer. Un segundo. A ver, a ver. Listo. Vamos, se me ocurrió una vuelta acá. Entonces, estamos hablando en el límite diluido. Entonces vamos a coger, ahora cojamos esta ecuación de acá, chicos. Juan Camilo, no tengo ni idea cómo se copia y se pega acá. Entonces me va a tocar volver a copiar todo esto, pero bueno. Entonces, esta ecuación, Yo creo que de ese lazo con más no, que pues hay yo ahí al intentaba lado de ese esto. lazo viejo y mejor dicho, no, eso es mejor saltar en un lazo. Yo con el lazo no he podido. Profe, ¿cuánto le sale? No, tengo que practicar porque pronto aquí, grabando esto, queda uno como un zapato en YouTube. Entonces, pero bueno. Entonces es esta ecuación la que necesito. Necesito que me pongan mucha atención. Esto es igual a 0. Como eso es igual a 0, entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Esta parte, con mucha cuidado. Esta parte de acá que tengo arriba, que es el potencial, es la cinética de interacción. Es la cinética de interacción independiente para dos partículas, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a igualar a esto que tengo acá,
¿cierto? Sin ningún problema porque eso es igual a 0. No necesito trabajar de ninguna forma con F2. Ahí ya, digamos que me salí del tajo con eso. Muy bien. Entonces, teniendo eso presente, entonces ahora a partir de la cinética para F2, entonces, ¿qué podemos escribir nosotros? Nosotros podemos escribir que la derivada con respecto al tiempo más P sobre M producto punto con el gradiente con respecto a P más P' sobre M producto punto con el gradiente con respecto a P', ¿cierto? Menos obviamente acá vamos a tener los potenciales de confinamiento menos el gradiente con respecto a Q de U de Q producto punto con, espera que acá me equivoqué, esto es con respecto a Q. Esto es con respecto a Q, esto es punto del gradiente con respecto a P, menos U, o más bien menos el gradiente de U, con respecto a Q', U de Q', producto punto con el gradiente con respecto a P'. Todo esto de acá, entonces va a ser igual a quien al gradiente con respecto a Q, ¿cierto? De V de Q menos Q', producto punto con el gradiente con de P menos el gradiente con respecto a P', ¿sí o no? Entonces, esta ecuación que yo acabo de escribir acá es una ecuación importante porque si yo la introduzco dentro de la cinética, perdón, para la partícula 1, voy a poder simplificar relativamente fácil las expresiones teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta el análisis de escalas características dominantes que acabo de hacer, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora dicho así, entonces vamos a hablar de la cinemática para cinemática de F1. Entonces, bien, cinética de F1 de Q, P, T. Listo. Muy bien. Entonces acá, esto es la derivada con respecto a T más el momentum sobre M. Estamos hablando de la cinética de F1. Ojo, cinética de F1, o sea que acá solamente hay términos de una sola partícula. Producto punto con el gradiente con respecto a Q. ¿Sí o no? Menos, bueno, si ustedes quieren, bueno, es la fuerza, pero yo lo coloqué como potencia, entonces yo coloco menos el gradiente con respecto a Q de U de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P, todo esto actuando sobre F1 de Q, P, T. Esto era igual a la integral de colisión, que es igual a la integral sobre D3P', D3Q', gradiente con respecto a Q, dv de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P de F2. Acá voy a hacer una cosa, Jessy, si no entiende esto, necesito que me diga claramente porque esto es importante. Póngame cuidado. Vea, Jessy. Jessy, una pregunta. Respóndame esta pregunta primero. Con respecto a quién estoy integrando esa integral de colisión, ¿cuáles son las variables de integración? No sería la variable de posición y de momento. Sí, pero es que hay muchas. ¿Qué variable específicamente? O
sea, en letra o sea, Sí, sí, claro, dígame la variable, ah, dígame. Q y X, P. un- Bueno, No, P' y Q'. exactamente. Y resulta decir que F2 depende de Q, depende de P, depende de Q' y depende de P'. Naturalmente del tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Póngame cuidado a esto. Como yo estoy integrando con respecto a P', si yo tuviera acá un gradiente con respecto a P' operando sobre F2, ese gradiente con respecto a P' por integración por partes acá lo puedo pasar para este otro término de acá. ¿Sí o no? Pero ese término no depende de P'. Por lo tanto, si yo hago esa operación, eso da cero. ¿Sí me entiendes, Yacir? Sí, Entonces, yo obviamente, sin causar ningún daño, yo puedo hacer esto. Integral sobre D3P', integral sobre D3Q', gradiente con respecto a Q de V, de Q menos Q', producto punto, con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P' de F2. Eso da exactamente lo mismo, porque cuando yo utilizo integración por partes para deshacerme del gradiente con respecto a P', esa integral me da cero. Esa parte me da cero y solo sobrevive esta, porque yo no estoy integrando con respecto a P. Entonces acá no podría hacer integración por partes. Estoy integrando con respecto a P'. Yo puedo hacer entonces esta organización sin causarle daño a la integral, o sea, sin perjudicar el símbolo de igualdad. ¿Cierto? Y yo ya sé que ese término de acá vale esto. Esto de acá. ¿Sí o no, Jessy? sí. Bueno, bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. A ver, digamos que, bueno, es que ya de todas formas nos pasamos 12 minutos, pero de todas formas ya la próxima clase, entonces vamos a analizar el scattering de momentum en estos procesos que describen estas dos ecuaciones cinéticas para F1 y para F2. Recomendación para mañana, Yesid. Entonces, estudiar de un libro de mecánica clásica, no de física, un libro de mecánica clásica. Yo prefiero, venga, les mando de una vez, prefiero mucho el libro que me compartió Joan. Ese libro que me compartió Joan es un libro que tiene un capítulo de scattering de momentum bastante bueno. ¿Sí o no? Muy bueno el capítulo. Entonces, listo. Entonces, la recomendación, Jessie, es que estudiemos colisiones y conservación del momento lineal. Entonces, estudiar colisiones ¿Qué y parte exactamente o general, estudiar un poco? ahí en ese libro, busque ahí el capítulo donde hablan de colisiones en el libro que le acabé de enviar. Y ya les voy a enviar otro, que es un libro que quiero que Joan compare para yo adquirir alguno de los dos. Listo, entonces estudiar colisiones y conservación del momentum lineal. Sí, me gustó el que le mandé, ¿cierto? Sí, ese está muy bueno. Sobre todo ese capítulo de colisiones es bueno. Pero Mm, es que el otro también tiene algunas cositas muy finas sobre colisiones. Entonces quiero comparar. O quiero que usted me ayude, listo. Bueno, muy bien. Entonces ya mañana terminamos esto y después nos vamos para el teorema H de la ecuación de Boltzmann. Definimos entropía de un ensamble y comenzamos con mecánica estadística clásica. Listo. El examen, Yesid, se los voy a hacer hasta mecánica estadística clásica, entonces lo voy a aplazar un poquito
para que terminemos mecánica estadística clásica, les voy a pasar unos ejercicios para que ustedes estudien y de ahí sale el parcial listo. Vale. Es que no he terminado de digitarlo, entonces, pero por el momento, yo sí estudiemos esto, por favor. Vale. Y repasemos la clase de ayer donde hablábamos del parámetro de impacto. Recuerde que el parámetro de... Dime. Una preguntita. Yo por ahí estuve mirando las notas, los videos y eso, porque se recuerda que ayer me tuve que salir temprano por lo de la reunión. Sí. Vi que a lo último usted aproxima, o sea, te deja un integral y dice, bueno, que resolverla y hace una aproximación, que esa aproximación la he visto regularmente cuando uno habla de oscilaciones muy pequeñas, que seno de teta es igual, bueno, aproximadamente teta. No, pero eso es a lo último, a lo último. Sí, no, estoy hablando de ese pedacito, lo último por allá. A lo último, a lo último. Entonces, Sí. pero eso es porque yo quiero analizar la sección transversal en los casos que usted planteaba ayer. ¿Qué pasa si teta es igual a 0 y teta es igual a pi? Eso le iba a decir, que se indetermina. O sea, por Se lo que veo, no indetermina, hay transmitancia ni reflectancia, ¿no? pero yo quiero, no, sí hay, sí hay. Yo Sí. quiero, a eso me refiero yo. Yo quiero saber, yo quiero que ustedes me digan por qué se indetermina. Les recomiendo otra cosa, es decir, que yo no se las puedo explicar. Les recomiendo esto, estudie scattering de Yukawa. Listo. Se indetermina, sí, la sección transversal total se indetermina. Estamos de acuerdo. Si Ok. usted está muy cerca de 0 o de pi. Más sin embargo, yo le quiero decir una cosa. ¿Eso qué significa físicamente? Y quiero que piensen otra cosa, es decir, usted alcanzó a ver en el curso de maestría de mecánica cuántica con Edilson, les alcanzó a enseñar scattering cuántico, dispersión cuántica o no. Sé que tratamos dispersión, pero no, creo que no alcanzamos. Sin embargo, Bueno, tendría que revisar porque no me atrevo a decir que no, porque sí sé que hablamos de scattering. entonces lo que yo le planteo para ese problema es lo siguiente. Hágase la siguiente pregunta. Dígame usted, un segundo. Dígame usted si ese mismo problema en mecánica cuántica le da una sección transversal total también indeterminada o le da una sección transversal finita. Le dejo esa pregunta para que la investigue. Es una pregunta importante. ¿Listo? O sea, revisar es decir, scattering cuántico, como es la sección transversal. Exactamente. Vale. Entonces, ¿será que la sección transversal en el caso cuántico de scattering, de las ondas parciales, etcétera, etcétera, también se indetermina la sección transversal o no? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que es una respuesta muy fundamental y a mí me gusta mucho lo fundamental. O sea, un estudiante vago y mediocre diría que es una cáscara. Un estudiante interesado y curioso diría que es una oportunidad. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces es una oportunidad para hacer física con un nivel bueno de profundidad. Miremos a ver cómo le va. Guardemos esta página. Ahorita Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo ya envió la página de él, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos.